Y a mí me gusta mucho hablar de este tema porque hay una cosa que yo hacía antes y que lo hice también con el doctor Miguel cuando me tocó ir con él a mi sesión semanal con él. Y es que descubrí que cuando yo, antes de llegar con el doctor Miguel a una sesión, yo siempre me ponía en oración y le pedía a Dios que nos iluminara, que iluminara al doctor Miguel, que me iluminara a mí, para poder trabajar los pendientes emocionales que uno trae y sobre todo la cuestión de esto de la autoestima. Con la experiencia noté que funciona muy bien porque pues como que el asunto avanzó rápido. Y es que cuando uno realmente se conecta con Dios o con lo trascendente, como quieran nombrarle a Dios, funcionan mejor las cosas. No sé cómo, no sé explicarles cómo, pero siempre yo me ponía en oración antes de entrar a la sesión con el doctor Miguel y aquello fluía adecuadamente. Entonces hay una relación entre ahí, entre oración y autoestima, porque al final es difícil dejar de pensar que somos una unidad. Y en una unidad que somos cuerpo, somos un espíritu, somos una mente, somos un todo, ¿sí? Nosotros, y eso siempre me gusta aclararlo, nosotros somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. Hay otros que dicen que el espíritu es igual que el alma, pero bueno, sin entrar en detalles. Nuestra alma somos nosotros. La que sufre de problemas de autoestima es el alma, ¿eh? No es el cuerpo, no es el espíritu. El espíritu regresa a Dios. Cuando uno muere, el espíritu regresa a Dios, porque es de Dios de donde proviene y a donde regresa. Es el motor, pero el alma es nuestra. Nuestro alma creada es inmortal y hay una psicología muy particular que tiene el alma. Entonces, quien padece de problema de autoestima, pues es el alma. Mucho se dice en la teología, sobre todo la teología de los judía, que lo que se conoce como el purgatorio en realmente es un proceso terapéutico para sanar la psicología del alma antes de que entre a la contemplación de Dios, ¿sí? Entonces, sí es un asunto muy relevante la autoestima y el proceso de oración, porque justamente antes de llegar al espacio de la restauración divina que uno necesita, uno tiene que aprender a restaurarse aquí. Y de las cosas más importantes que hay que restaurar del alma, pues es la autoestima del alma, ¿sí? Y de eso quiero hablar. Porque hay un movimiento triple aquí, que ya lo había dicho en la conferencia, pero voy a empezar con eso. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí la idea es que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Es decir, nosotros amamos porque primero Dios nos ama. Y se completa el círculo cuando nosotros amamos al prójimo, cuando amamos primero a nosotros mismos. Es decir, hay un circulito que va de que Dios me ama, entonces yo me amo y puedo amar al prójimo. Yo no puedo amar al prójimo si no me amo primero, pero no me amo primero si primero no me permito ser amado por Dios. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Nosotros oramos para poder estar en contacto con lo trascendente. Podemos identificarnos y conectarnos con Dios para poder identificar el amor de Dios que nosotros vamos a recibir para dárnoslo a nosotros mismos y después a los demás. Y entonces, cuando yo solamente hablo sobre el círculo Dios, yo y prójimo, va en ese orden, Dios, yo y el prójimo. Y el requisito básico para el prójimo, pues es primero yo. Y yo estoy, después de que Dios me permitió, después de que yo le permití a Dios que me ame. Y es que aquí hay un presupuesto muy interesante que uno piensa que va así. Nosotros, nosotros, Dios permite o Dios nos pide que nos permitamos ser amados. No depende de Dios, depende de nosotros. Así como la fe no es algo, nuestra fe, no es la fe de Dios, es nuestra fe, también el permitirnos ser amados por Dios es algo que nosotros decidimos, ¿sí? Así como la fe, Jesús en tiempos bíblicos no decía, la fe que yo te di te salvó, no, tu fe te ha salvado, tu fe, no mi fe, no la fe de Dios, tu fe. Si tú no tienes fe,
Igual, si tú no permites que Dios, o sea, si no, tú no te permites ser amado por Dios, que sí te ama, pero tú lo tienes que permitir, entonces, pues no vas a sentirte amado y por lo tanto no vas a tener ese patrón de referencia para sentirte amado. Cuando Dios ama, es como la parábola del hijo pródigo. Es decir, Dios ama en absoluto y te quiere como eres. Es más, somos hijos de Dios. Nosotros no logramos entender la magnitud de esta expresión, pero somos hijos de Dios, o sea, somos hijos de un Dios, hijos de un rey, y con ese concepto uno tendría que tener muy claro el gran valor que tenemos, que nosotros no lo podemos ver. Entonces, por eso cuando yo digo que una autoestima yo prójimo o Dios yo solamente, sin completar el círculo, pues es totalmente imperfecta. Primero yo me debo de permitir ser amado con toda la fortaleza que eso significa, para después poder amar. Si yo digo que amo a alguien, pero yo no me siento amado, soy un mentiroso. ¿Sí? Es decir, el amor implica que yo me pueda amar, si no la calidad de amor que yo voy a dar, pues es sujeta pues a nada, ¿no? A solamente en ilusión. Entonces, si yo digo que amo a mi prójimo, pues no tiene fundamento si solamente es un ejercicio mental, si no existe la esencia de Dios que yo me permito que llegue a mí, ¿sí? El reconocer que tenemos esa fuente superior a nosotros, entonces nos permite vivir la fragilidad de ser perfectamente imperfectos y mantenemos la autoestima muy bien guardada. Es decir, y aquí vienen las paradojas que luego siempre saca Dios, te permite ser perfectamente imperfecto y eso lo vas a amar y adorar porque al final el ser imperfecto es lo que hace, lo que salvaguarda la autoestima. La imperfección llega a ser un requisito de una autoestima sana, porque cualquier otra cosa sería una ilusión, ¿sí? Al menos que aquí, alguien aquí sea perfecto. Entonces, estrictamente hablando, básicamente hablando, en el cristianismo no existe el concepto de autoestima, pero existe el concepto del quererse así, a semejanza de Dios, es como tenerte un buen concepto de ti mismo. ¿Y por qué no existe el concepto de autoestima dentro de la doctrina de la iglesia o de las iglesias? Bueno, pues no es porque rechacen el concepto, sino porque creen que es mejor hablar sobre el tener buenos sentimientos a sí mismo, que al final es una cuestión muy relevante, ¿no? Es decir, no es tan relevante pensar en la palabra en sí misma, sino más bien entender cómo funciona. Amarse uno es una cosa muy distinta que estimarse a uno mismo. Y esto sí lo pegar así. Vamos a ser creados a semejanza de Dios y a semejanza de Dios, sí, tenemos que entender que amarse a uno mismo no es solamente una cuestión de estimarse a uno mismo, es aparte de estimarse a uno mismo, de tener la capacidad de entender lo maravilloso que somos como seres humanos. Thomas Merton, que era un místico que vivía en una abadía por ahí en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, pero Thomas Merton, un gran místico, decía que si la gente se pudiera, o la gente pudiera reconocer lo valioso que es el ser humano, terminaríamos haciéndonos reverencias todos nosotros como por entenderlo y por entender el valor tan grande que tenemos. Entonces, teológicamente hablando, una autoestima sin Dios, o sea, sin el reconocimiento del amor, es como autocomplacencia. Pero podemos entender, hablar desde el punto de vista bíblico-teológico, de una autoestima que da a partir del abandono y la humildad hacia Dios. No quiere decir humillación, humildad. Y el abandono es el entregarse, es decir, básicamente el criterio de una autoestima sana es cuando te puedes abandonar a la naturaleza de que Dios te ama, así sencillo, y hacia la humildad de saber que eres maravillosamente imperfecto y que así es como Dios dice que seas perfecto. Es decir, sé perfecto amando tu imperfección. Esa es la idea.
De hecho, el concepto de ser perfectos como mi Padre es Dios perfecto, otra de las traducciones es ama y aprende a amar como Dios aprende a amar. Pero una de los conceptos es también trata de sé perfecto como mi Padre, es decir, sé suficientemente imperfecto para que seas maravillosamente perfecto ante Dios. Porque al final, Dios no busca que seamos perfectos. Dios busca que seamos libres, ¿sí? Y en la libertad se da el amor. Nadie puede amar si no tiene la libertad para hacerlo. Y nadie puede permitirse ser amado por Dios si no se lo permite con libertad. La otra cosa es que también la autoestima tiene un espíritu que la anima, que es el Ruah, ¿sí? El Ruah es el espíritu de Dios, se le conoce como Ruah, y tiene un vocablo así como que más suavecito todavía. Yo lo pronuncio muy mal, pero es Ruah, ¿no? Un soplo. Ese es el espíritu que la anima. Y hay un alma que lo recibe, que es el Nefes, y otro que es el Ajer, es decir, Dios va con su espíritu y te ama, el alma lo recibe y entonces alma va con el otro a que resuene ese amor de Dios y ese amor que tienes. Y la autoestima se complementa cuando se tiene estas tres cosas. Por eso dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios. Es decir, nadie enciende una lámpara, como dice este pasaje, para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran a la casa. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces se alumbrará por todos lados. La autoestima ilumina, ¿sí? Y eso es muy importante. La autoestima ilumina porque no solamente es algo que yo tengo, sino es algo que yo proyecto, ¿sí? No es solamente algo que yo voy a poseer para mi bien, sino que es algo que yo voy a proyectar para iluminar a otros. Aquel que tenga autoestima no está solamente circunscrito a una forma de ser. La autoestima tiene que ver con un espíritu sano que se proyecta. Entonces la autoestima se proyecta, se expande. Tiene que ver con esa necesidad. Una persona que tenga autoestima sana es una persona que va a proyectar esa autoestima para bien de los demás. Y es una forma de amar. ¿Sí? La autoestima, el tener una autoestima sana es una forma de amor. Es innegablemente así. Entonces, no habla de ser, sino de amar. El Padre habla de ser perfectos, pero no hay que solamente ser, sino amar. Y el amar completa la obra. Entonces, volviendo a la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese sentido, amar significa tener buenos sentimientos hacia tu prójimo, como tener buenos sentimientos hacia ti mismo. ¿Y de dónde vienen esos buenos sentimientos? De que te permite ser amado por Dios. Y ese es un paso muy complicado. Es decir, ¿cómo voy a aprender a amar al prójimo, amándome a mí mismo, si yo no permito serme amado por quien me puede amar significativamente? De este punto de vista, ¿sí? El equilibrio de esta autopercepción se logra en gran medida con la oración, porque al final, la autoestima desde el punto de vista bíblico y teológico nos obliga al equilibrio de nuestra autopercepción. Y esa autopercepción viene dado por la conexión que tenemos con Dios. Y esa conexión se da con la oración. Al final, ¿qué es la oración? Es la capacidad de comunicarme con Dios. Si lo quieren ver así muy simples, la capacidad de comunicarme con Dios. Aquí algunos van a tener su pregunta, decir, ¿y cómo se ora? Como puedan, ¿sí? Es decir, como se pueda. Aquí hay ¿cómo podría decirlo? No sé cuántos de ustedes les gusta el béisbol. Hay alguna gente que sí, otra gente que no. Hay gente que le gusta el béisbol, hay gente que no. A los que no les gusta el béisbol, saben que es algo aburrido porque puedes pasarte 3 horas donde la mayor parte de esas 3 horas no se juega nada. Están los equipos moviéndose, quitándose, poniéndose, viéndose de un lado para otro, se ventan la bola, se dicen algo, pero no pasa nada, ¿sí? Entonces, la oración es como aprender a que te guste el béisbol. Tienes que hacerlo de alguna manera, ¿sí? La empiezas a hacer como puedas, como te salga, como quieras. Teresa de Lisieux tenía
una experiencia, era muy mala haciendo oración, muy mala haciendo oración. Entonces, lo que hacía era, ella estaba en su casa y ponía una silla ahí y decía, siéntate, señor, ahorita que estás tú aquí, acompáñame, siéntate, por favor. Y entonces ahí tenía la silla y ella platicaba como si estuviera ahí con alguien, platicándole a Dios sobre su día y sobre lo que siente. Hagan de cuenta como, y entonces, pero la silla estaba vacía. Bueno, para nosotros puede estar vacía. Para ella creía que realmente Dios se iba a sentar allí y entonces ella le empezaba a platicar. Se decía que cuando ella salía a la calle, de pronto iba saliendo y dice, Señor, ¿me acompañas? Y entonces dice que se iba con él, ¿no? Eso es oración, es decir, es ese contacto íntimo, preciado, que se tiene, como quieras hacerlo, con silencio, sin silencio, con rezos, sin rezos, pero es tu contacto. Aquí lo que debe haber es la garantía de que sabes que estás en presencia de y que puedes tener la tranquilidad de hablar como si alguien muy cercano a ti. ¿Sí? Entonces, Teresa lo hacía así. Hay un arzobispo que hizo un librito muy chiquito, estuvo en sudeste asiático y que estuvo la mayor parte de su tiempo en la cárcel. Pero él platicaba de un hombre que llegaba de su trabajo, pasaba a la iglesia y decía, Señor, estoy aquí, ya me voy, ¡pum!, se iba. Que eso lo hizo durante años. El hombre llegaba y decía, Señor, ya estoy aquí, ya me voy, ¡pum!, se va. Eso es lo que hacía. Lo único que hacía. Cuando el obispo fue a visitarlo una vez que estaba en el lecho de muerte, decían las enfermeras que él se ponía a hablar con alguien que estaba en la silla. Y entonces el obispo le dijo, ¿y con quién estabas platicando? Con el Señor. Es que me dijo, ya vine a verte. Pero no se iba, nomás se quedaba un ratito y después ya se iba. ¿Sí? Eso es oración, es la capacidad que tú tengas de comunicarte con Dios, de entrar en contacto con el ser, y aquí lo quiero subrayar, con el ser personal, Dios completo, vivo y cercano. ¿Por qué luego yo tengo que ir ser personal Dios? Porque aquí entran muchos orientalismos que no sé si sepan, pero en la Edad Media, así como ahorita hay mucha orientalismos, visiones orientales, budismo, todo, también en la Edad Media hubo. ¿Sí? Hubo cuando se abrieron las conexiones entre Oriente y Occidente, había mucho viaje de árabes a Europa. Y entonces, así como en ese tiempo, empezó a haber una moda sobre cuestiones más orientales, que entre algunas cosas que tienen es que ellos, por ejemplo, los budistas no reconocen un Dios personal, ¿no? Tienen muchas cosas buenas, pero no reconocen un Dios personal. Dios es un algo todo, es como una energía, pero no es un Dios personal. ¿Quién salvó al cristianismo del orientalismo en la Edad Media? Pues un musulmán que se llamaba, que era un místico musulmán que se llamaba Rumi. Rumi, lo pueden buscar. Y él era brutalmente pasional. Le hablaba a Dios con una pasión, con un deseo, con un ánimo, y contagió su visión de un Dios personal y rescató a Europa de quedarse sin un Dios personal. Entonces, primero, Dios es personal. Dios es persona para ti y tú para Dios. Completo, vivo y sobre todo cercano. Y es que, aunque no lo crean, ¿sí?, no se ve como, o sea, no se ve muchas veces como personal, no se ve como completo, como vivo y a veces ni como cercano, ¿sí? Entonces, vale más 5 minutos de silencio, callada la boca, pero realmente estar en una contemplación, en un contacto con Dios profundo e intenso, que echarte 20,000 rezos. Como en el béisbol, conforme uno va avanzando en la experiencia de la oración, ¿sí?, de pronto ya empiezas a sacarle sabor. Cuando uno ya tiene cierta práctica de oración y vuelve a las oraciones litúrgicas, esas que les aburrían antes, de pronto empiezan a descubrir que tiene cierta frescura, riqueza y magia que antes uno no lo puede ver. Entonces, si tú antes te aburrían las oraciones muy litúrgicas, cuando aprendes a orar con el tiempo y con el contacto con Dios, de pronto descubres que esas aburridas oraciones litúrgicas pueden tener una dimensión maravillosa, ¿sí? Karl Rahner,
un teólogo muy famoso, que fue uno de los redactores del Concilio Vaticano II, y que eran dos grandes jóvenes, muy jóvenes teólogos brillantísimos, Karl Rahner y Joseph Ratzinger, que eran compañeros. Él decía algo muy fuerte: al paraíso se puede entrar sin sacramentos, pero nunca sin oración. Y eso, pues por eso lo regañaron a Karl Rahner a cada rato, de lo cual Karl Rahner nunca se arrepintió, pero tiene razón. Quien hace oración seguramente será un respetuoso de su orientación religiosa, seguro, ¿sí? Porque una buena teología siempre te acerca a un buen Dios. Entonces, la oración nos acerca al sano juicio. Lo primero es que la oración nos da un sano juicio, y ya con eso es un requisito fundamental de la autoestima, que la oración nos sosega a un sano juicio, nos atempera nuestras emociones. ¿Quién después de muchos vaivenes se mete a una iglesia o se encierra en su habitación en la parte más oscura y dice: Dios mío, échame la mano aquí con esto? Todo se atempera. La oración nos lleva a desnudar nuestra naturaleza. Si una oración no te confronta, o sea, si cuando oras no te confronta, no te desnuda, no te incomoda, seguramente no es una oración. La oración nos rescata la pasividad porque te incomoda, te increpa, te dice, te levanta, te da a ver cosas que no querías ver, pero ahí las estás viendo. Entonces, la oración, en pocas palabras, nos hace la guerra para tener paz, ¿sí? Es decir, una oración auténtica no te va a dejar relajadito, te puede generar sano juicio y atempera las emociones, pero no quiere decir que te deje en paz. Te confronta, te cuestiona, te lleva más allá de lo que tú ves, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú piensas. Una oración correcta te lleva a eso. ¿Por qué la oración? Y aquí viene parte del tema. ¿Por qué nos acerca a tener una autoestima? Bueno, porque la oración nos libera de los 4 demonios que atacan nuestro autoconcepto. Y es que hay 4 demonios que atacan nuestro autoconcepto, la forma en cómo nos vemos nosotros y de lo que creemos de nosotros mismos. Los 4 demonios se llaman temor, la culpa, el sentido de inferioridad, y una cuarta que es muy bonita, como la dicen, el amor mal orientado, conocido como odio, porque el odio es un amor mal orientado, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Esos 4 demonios, ¿sí? La oración nos libera de esos 4 demonios. ¿Cómo? Bueno, los 4 demonios son los agitadores del inconsciente humano. Vamos aquí a entender, ¿sí? Los 4 demonios agitan al inconsciente humano, y es aquí donde entra Dios, no para eliminar nuestros demonios, y eso quiero aclararlo, sino para acompañarnos en la sanación de los mismos. A ver, Dios es muy buen psicólogo, y un buen psicólogo no te cura, un buen psicólogo te acompaña. Igual Dios, o sea, si queremos entender a Dios como el Dios milagrero o el Dios de la pastilla o el Dios de los milagros, olvídense. Hay que hacer la chamba. Y Dios no hace más que lo que haría cualquier psicólogo. Acompaña. No nos manda el rayo de luz del cielo y te quita algo. No, 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 porque no tendría mucho sentido. Dios respeta la naturaleza, esa naturaleza imperfecta y maravillosa, para eliminar nuestros demonios, ¿no? No para eliminar nuestros demonios, sino para acompañarnos en la sanación de los mismos. Ojo, pero no quiere decir que se van a ir los demonios. Entonces, el Dios mago no existe. Hablemos del Dios compañero. Del Dios compañero que toma esos 4 demonios y nos ayuda a tratar de sanar nuestra autoestima, sabiendo que existen esos demonios y que van a estar allí y dándonos elementos y armas y recursos. Y la oración es un recurso, ¿sí? Porque la oración te lleva a espacios que el inconsciente conoce, pero el consciente no. Y es aquí donde está. Primer demonio, el temor. Se le llama el muerto en el armario, ¿sí? ¿Por qué? Todos tenemos muchos temores a lo largo de la vida, todos ellos crecen con nosotros. ¿Cuál es el primer temor que tiene un bebé? Un bebé tiene temor al ruido, o sea, cuando un bebé le hace paz, se espanta, le da temor. Y si a un bebé lo dejas medio caer,
se espanta. Esos son los dos primeros temores que tenemos, pero esos se van guardando. Y tenemos nosotros temores que vamos acumulando en la vida. Temor a los perros, temor al qué dirán, temor a muchas cosas. Todos tenemos miedos, todos. Por eso son los muertos en el armario. Los tenemos y luego los metemos atrás como en la parte inconsciente y ahí están atrás, ¿no? Pero a la cabeza de la lista de todos los temores, tenemos el más grande de todos, que es el temor a nuestros propios pensamientos. Y es que la oración nos obliga a entrar en nuestros propios pensamientos y a eso se llama honestidad interna, que es muy doloroso, pero que es el cimiento de la autoestima real. Es decir, no podemos tener una autoestima sana, completa, si no somos capaces de ser suficientemente honestos para llegar al interior de nuestros propios pensamientos y poder escarbar esos temores que tenemos y podemos sacarlos. Y el temor a nuestros propios pensamientos es el más importante. Es la mejor manera de decir que yo puedo encontrarme con mi muerto que está en el armario, porque no puedo tener una autoestima sana, completa, real, si no primero saco los muertos que están en el armario ahí escondidos. Porque al final es lo que voy a hacer. Y tener una autoestima real y sana implica que yo abra el armario y sepa que ahí están mis muertos y que no tengo que encerrarlos, sino tengo que saber que ahí están y qué voy a hacer con ellos y qué es lo que me llevan a pensar, a sentir y a creer, ¿sí? Porque la autoestima empieza con la honestidad interna. ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? La oración en este sentido no nos va a descubrir eso, pero nos va a permitir sentirnos acompañados para poder ver los temores, ¿sí? Cuando de pronto más joven tenía para hacer retiros, organizábamos retiros con amigos, con un sacerdote ahí muy rebelde que teníamos ahí de acompañante. De pronto teníamos que escarbar en el armario de los muertos. Y había una vez que pues había unos chicos y chicas, muchos chicos y chicas con muchas cosas muy terribles. Una de ellas había sido violada por su papá. Y ella pues siempre lo negó, pero era una chica pues que era muy retraída, se cuidaba muy poco, muy descuidada con ella misma, hasta que haciendo oración permitió, y ella platica así, un día yo le pedí a Dios que me acompañara a ver eso que yo temía tanto ver. Y ella dice que en su imaginación vio a Jesús, que la abrazó y que le dijo, vente, vamos a ver eso. Y entonces que se fueron a ver la escena más dolorosa, que fue ver cómo su papá la violentaba y todo eso, y dice que ella estaba aterrada, pero que se aferraba a Jesús, que lo tenía ahí, que se aferró muchísimo, que lo tomó de la cintura, lo abrazó, pero que nunca lo dejó. Y entonces que él la abrazaba a ella con mucho amor, con mucha comprensión, y que cuando pasó toda la violencia que había ahí, dice que los dos fueron a abrazar a la niña que había sido violentada con tanto saña, con tanto odio, ¿sí? Fueron y abrazaron a la niña. Entonces Dios acompañó, se sintió ella acompañada, pudo llorar eso con su niña que estaba ahí, violentada, pero pudo sentir alivio, porque ya sacó un muerto que estaba cubierto ahí. La oración te permite que Dios nos acompañe a contemplar y abrazar los temores para no reprimirlos y no enterrarlos. Lo bueno de todo es que pues no está descubriendo Dios nada nuevo, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Mala voluntad, resentimiento, hostilidad, envidia reprimidos por nuestra mente consciente, rápidamente se vuelve contra nosotros convirtiéndose en temor, ¿sí? Entonces hay que sacar los muertos de donde están ocultos, haciéndose acompañar por Dios. Y solamente cuando hacemos eso no nos sentimos invadidos
¿sí? Por la tristeza, sino que nos sentimos esperanzados. Eso es lo que hace la oración. Entonces, todo trastorno es originado por el fétido olor del muerto en el armario. ¿Cuáles son nuestros temores más importantes? Y los dividimos en 7 partes. Es fracasar, la sexualidad, el defenderse uno mismo, el confiar en los demás, el temor de fracasar, el temor de una sexualidad, el temor de defenderse uno mismo, el temor de confiar en los demás, el temor de pensar, el temor de hablar, el temor de la soledad. Son 7 temores, no son todos, hay muchos más, pero podríamos hablar de estos. Entonces, resumiendo el primer demonio, ¿sí? El primer demonio es el temor. El temor cuando la oración me permite abrir el armario para sacar a los muertos que están ahí apestando, que nos están matando. Para eso sirve en la oración, para poderse acompañar y después compartir la experiencia. Porque, ojo, la autoestima no es como unos hongos que se dan espontáneamente, hay que trabajarlo en lo psicológico y en lo espiritual. Por eso el tema hoy es de la oración, ¿sí? El permitirse eso. Segundo demonio es la culpa. Y aquí me gusta citar esta parte, esta cita de Juan. ¿Quién te acusa, mujer? Nadie, maestro. Yo tampoco te condeno. Que era la que encontraron a la prostituta y entonces la llevaron para apedrearla y quisieron ponerle una trampa a Jesús diciéndole, ahí está, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si Jesús decía hay que apedrearla, ¿dónde está su humanidad? Si Jesús decía está perdonarla, entonces estaba traicionando a la ley de la iglesia, a la ley de la religión de su momento, y entonces se convertía en un traidor. Por eso le dijo, cuando les dijo que escribía en el piso y decía, quien no se sienta culpable, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, diciendo las escrituras, desde el más viejo hasta el más joven. Cuando todos se fueron, ¿quién te acusa, mujer? Nadie, maestro. Yo tampoco te condeno. ¿Qué es la culpa? La incapacidad de aceptar mi imperfección. Híjole, y entonces aquí viene la parte interesante. Solamente los perfectos, como quieren ser perfectos, pues son los que se llenan de culpa, porque no pueden ser perfectos. Es la incapacidad de aceptar mi imperfección, porque detrás de la culpa siempre se esconde la soberbia, siempre se esconde la soberbia. Y eso es bien interesante. La oración primero me lleva a los pies del maestro, donde me siento amenazado por el juicio de mi perfeccionismo que me quiere apedrear a muerte. ¿Quién me quiere apedrear a mí? Mi perfeccionismo, ¿sí? Es mi perfeccionismo el que me quiere apedrear. Son los que están allá listos a sacar las piedras. No fuiste perfecto, apedréenlo, porque es culpable de no ser perfecto. Y entonces uno puede decir, sí, no soy perfecto. ¿Cuál es el problema? Entonces el maestro me rescata porque reconozco mi incapacidad de ser perfecto, ¿sí? El maestro rescata porque reconozco mi incapacidad de ser perfecto. La presión me apedrea, pero el maestro me rescata, ¿sí? Es decir, la presión de la perfección, del cumplimiento de expectativas irreales, del cumplimiento de expectativas ajenas, me apedrea. Y el maestro me rescata y me dice, hey, ¿quién te condena? ¿Quién puede apedrearte que pueda ser perfecto? ¿Quién es perfecto? En todas las palabras, lo que Jesús les dijo a la gente es, ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Tire la piedra. Entonces, el maestro rescata reconociendo que tú ni ellos son perfectos. ¿Quién te dice que tienes que ser perfecto? Podríamos reescribir la misma cita de otra manera. ¿Quién te dice que tienes que ser perfecto? Nadie, maestro. Yo tampoco te lo exijo. Vete. Sé tú mismo o tú misma y no vuelvas a pecar. Aquí hay 3 movimientos. Me pongo a los pies del maestro, no me condena, pero me invita a cambiar. Ahí les va el asunto. Aquí cambié el texto. ¿Quién te acusa, mujer? No. ¿Quién te dice que tienes que ser perfecto? Nadie, maestro. Ya nadie me dice que tiene que ser perfecto, ni yo, ni los otros. Y entonces el maestro dice, yo tampoco te lo exijo. Yo tampoco te exijo que seas perfecto. Vete, sé tú mismo y tú misma y no vuelvas a pecar. El no vuelvas a pecar, la traducción siempre, o sea, cuando el pasaje dice, vete y no vuelvas a pecar,
Eso lo pusieron convenientemente, pues, porque era parte de los evangelios, que eran como una manera de educar a la gente. Pero la palabra usada para no vuelvas a pecar es vete y le decía, y cambia tu perspectiva, cambia tu pensamiento, cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de relacionarte con las cosas, cambia tu manera de sentirte, de exigirte, de pensarte. Es lo que decía Dios, porque eso es lo que decía Jesús con una palabra que se llama metanoia. Metanoia es eso, es decir, vete y metanoia, así le dijo, la traducción original es vete y metanoia, o sea, cambia tu perspectiva de ser, cambia. ¿Eres imperfecto? Sí, eres imperfecto. Sí, tú eres imperfecto, ellos son imperfectos, son imperfectos. ¿Y cuál es el problema? Tu autoestima empieza, ya que sacaste a los muertos, sabiendo pues, que no tienes que ser perfecto. La autoestima, tienes el derecho a ser incluso imperfecto. Entonces, la oración te pone a los pies del maestro, el cual reconoces que no te condena, pero te invita a que cambies. Y no que seas perfecto, que cambies la manera en que tratas tu culpa. Porque al final la oración permite ver mis responsabilidades en su justa medida. No quiere decir que no hagas algo que no esté moralmente correcto o socialmente correcto, pero adoptas una mirada compasiva. Es decir, como lo hizo el maestro. ¿Quién te quiere apedrear? Nadie. Ah, ok. En la oración, Dios te lleva tu culpa al nivel normal. La culpabilidad anormal es la hermana ilegítima de la conciencia normal. Pero Dios lleva tu culpa a nivel normal. Eh, Voy a decir algo. Te pusiste violento y golpeaste a tus hijos. ¿Ok? Tú puedes sentirte totalmente culpable porque no fuiste el papá perfecto. Pero Dios te dice, a ver, tal vez no debiste o debiste golpear a tus hijos, pero quiero que te veas con ojos de amor. ¿Cómo llegaste? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Sí? Lleva la culpa a nivel normal. Quiere decir, lleva tu culpa al nivel de la responsabilidad. No lleva la culpa al nivel de la condenación. La oración es ser capaz de poder verte la misma mirada como Dios te ve. ¿Sí? La culpa nos evita la culpa nos evita una sana autoestima porque violenta nuestra percepción, en otras palabras. Nos sentimos no merecedores de valor, nos apedreamos a nosotros mismos ¿sí? Porque violenta nuestra percepción. La culpa te violenta. Entonces, la oración lo que hace es permitirte verte como Dios te ve, para que lleves tu culpa al nivel normal, o lo que en otras palabras, para que lleves tu culpa al nivel de tu responsabilidad y que tú seas responsable por lo que eres en lo que eres. Cuando a mí me preguntan sobre mi padre, que fue muy lejano a mí, que fue un hombre, pues tenía muchas mujeres, todo eso, verlo a mi padre con la mirada de Dios es distinto. Un padre que no tenía ni ley ni orden, que vivían en un rancho por allá, quién sabe, donde no había ni religión, ni formación, ni nada, y tuvieron que sobrevivir como pudieron. ¿Sí? Eso es ver la culpa de mi padre con la mirada de Dios. Y sin embargo, volvió al béisbol. Un gesto, de los poquitos gestos que mi padre tuvo de cariño hacia mí, un día fue invitarme al béisbol. Y para mí eso fue, maravilloso. Que mi padre me invitara al béisbol fue algo grande. Y entonces ahí viene la mirada de Dios. Quiere decir que mi papá sí me amaba, pero le costaba mucho trabajo expresarlo, ¿sí? Mucho trabajo. Entonces, eso es ver con la mirada de Dios. Yo, al final, mi padre murió después de 2 años de estar convaleciente con aneurismas terribles y yo iba todos los martes a bañarlo a mi papá. Entonces, yo lo hacía con mucho gusto. Y él, y él me decía a mi madre una vez, no se deja bañar por nadie, dice, no, voy a esperar que Rafael venga. Y eso quiere decir que mi papá me amaba. Pero aprendí a verlo solamente cuando en la oración empecé a aprender a mirar con ojos de Dios. El tercer demonio, el tercer demonio espérenme, es que aquí no me deja ver.
Hoy, ¿cuál es el tercer demonio? Es que aquí me tengo el aparatito. Está, hoy. Ya está. El sentido de inferioridad. Híjole. Entonces respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque tengas que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. No hay mayor soberbia que la inferioridad, ni mayor humildad que la buena estima en uno mismo. Otra paradoja teológica. No hay mayor soberbia que la inferioridad, ni mayor humildad que la buena estima en uno mismo. ¿Quién no conoce a nosotros a alguien que se siente así chiquito, así como con muy poca cosa? Pues ese chiquito, poca cosa, es un manipulador brutal, ¿no? Es decir, ahí hay una soberbia muy grande. Aquel que no se permite dejarse querer, esa es parte de la soberbia, ¿sí? La soberbia es no permitirse ser amados, no permitirse ser amados. Y por lo tanto, no te comprometes, porque el sentirte amado te compromete. Entonces, la soberbia te hace sentir grande cuando criticas o culpas o te victimizas. Esa es la paradoja. El soberbio es alguien que se siente muy poco valorado, tiene un alto sentido de inferioridad, por eso busca compensar con una grandeza muy falsa. Y se van para los extremos, o se van por una grandeza muy falsa, o se van por una falsa humildad que no tiene nada que ver con la autoestima. ¿Sí? Entonces, la soberbia es algo que luego se encarga en un hecho que no está literalmente puesto, pero la oración te tumba del caballo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A este pasaje se le conoce como el caballazo de San Pablo. La verdad es que las escrituras ninguna habla sobre el caballo, pues, pero todo el mundo lo representa como que se cayó del caballo. Entonces, en este sentido, la oración te tempera tu valía. No es un valor dado por tus hechos, es un valor por ser simplemente un hijo de Dios. Y Dios muchas veces nos puede tumbar del caballo. Y eso es lo que pasa, nos tumba del caballo. ¿Por qué? Porque nuestro ser pequeñito, muy pequeñito, ¿sí? Nos sentimos grandes porque podemos compensar o nos sentimos miserablemente manipuladores cuando nos sentimos muy pequeños. Pero el que se siente muy poco también es soberbio, es un manipulador y se victimiza. Y cantaban las mujeres que danzaban y decías, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tanto el orgulloso como el víctima son soberbios. No podrán ver nunca su naturaleza porque la tienen distorsionada. De hecho, este demonio es el más terrible porque está fundamentado en la soberbia. Y si hay algo que no puede avanzar en la vida, es el soberbio. ¿Por qué? Porque no necesita ayuda. Y en este caso, no quiere sentirse amado. El sentirse amado le implicaría romper la soberbia, dejar de ser poca cosa y dejar de fingir ser grande o ser miserable para ser lo que es. La oración te evita sentirse muy poca cosa porque te rompe el caparazón de la violencia, te tumba del caballo, pero el soberbio triste o el soberbio orgulloso siempre se resistirán a ser tocados por Dios. Es el demonio más grande contra una sana autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido de inferioridad lleva a no desear, a desear no eliminar la máscara. Y si no quitas la máscara, no hay autoestima. Simplemente no hay autoestima porque no estás tú. Entonces, la oración sincera hace que el corazón busque la dependencia de Dios y mostrarte la dolorosa pero liberadora realidad de tu ser, de donde se construye una sana autoestima. Entonces, la soberbia es un requisito que hay que eliminar para tener una sana autoestima, porque al final, bueno, el que es soberbio, ni a Dios ni al psicólogo van. ¿Para qué? Si ellos están bien, ¿no? Ese es el problema. Cuarto demonio, el amor mal orientado. Odio es igual a amor mal orientado. Yo amo porque odio. Yo odio porque amo. ¿Sí? Y es aquí donde está, me encantan estas paradojas.
Yo amo porque odio, yo odio porque amo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. No hay causa que tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No hay nadie que sea capaz de amar tanto como el que odia tanto. Y nadie es capaz de odiar tanto si no ama primero. Es una paradoja. ¿Realmente se puede odiar al hermano o se odia lo que ves tú de ti en el hermano? Entonces, ahí está el asunto. Es decir, odiamos porque amamos. Es decir, cuando yo odio a alguien, realmente la pregunta es, ¿a quién odias? ¿A tu hermano o lo que ves en tu hermano de ti? Odiamos no sentirnos suficientes, por ejemplo, ¿sí? Porque, porque odiamos que los otros creamos que nos hagan sentir insuficientes. Odiamos no sentirnos suficientes. Odiamos eh, saber que no cumplimos las expectativas. Y aquí vamos a los otros demonios. No cumplimos las expectativas. Odiamos no ser suficientes, cuando en realidad somos más que suficientes. Porque Dios siempre, para Dios, siempre es suficiente. Y eso es lo que hace la oración. Te acompaña a saber que para Dios siempre eres suficiente, no por lo que haces, sino por lo que eres. De hecho, un requisito de la autoestima es, pues la autoestima tiene que venir por lo que eres, no por lo que haces. Entonces, Dios te reconoce porque eres siempre suficiente, siempre. Entonces, ¿por qué odiarías el no sentirte suficiente? ¿Por qué odiarías al hermano, a los otros, o a la vida, o al destino? Porque no te sientes suficientes cuando la oración te hace saber que para Dios siempre eres suficiente. No porque hagas, no porque le reces, no porque des mucha limosna, sino porque simplemente lo que eres. La oración reconoce tu odio, lo drena y te ayuda a tu autoperdón. ¿Por qué? Porque tú mismo también te puedes odiar porque no eres suficiente. Entonces la oración te acompaña para que Dios, para entender que siempre será suficiente para Dios, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, el saber que eres suficiente ante Dios es la mejor manera de reorientar tu amor del odio a la autocompasión y de la autocompasión a la autoestima. La autoestima necesita el perdón hacia uno mismo y el odio es el síntoma de una ausencia de perdón real hacia nuestra propia naturaleza imperfecta. Somos suficientes, para Dios somos suficientes, y si somos suficientes para Dios, ¿qué importa que no sean suficientes para alguien más? De esa manera, pues no guardas ese odio, porque la verdad, uno odia a quien no lo reconoce como suficiente, ¿sí? Y aunque puedas poner cara de tristeza y dolor, la verdad es que siempre sientes ese resentimiento hacia la persona que no te reconoce. Pero cuando estás en oración, cuando te acercas a Dios, te permites saber que Dios, para Dios, siempre será suficiente, siempre. Y es a partir de estos 4 demonios que se da justamente el fundamento, pues, de la autoestima. La autoestima se da en este contexto de los 4 demonios que están por ahí. La oración sirve para esos 4 demonios porque también ayuda en el proceso terapéutico, ¿no? El proceso terapéutico para construir una autoestima sana tiene que venir también en parte de este reconocimiento de la parte espiritual. Y la oración, pues decía Karl Rahner, al paraíso se pueden entrar sin sacramentos, sin liturgias, sin lo que quieran, pero nunca sin oración. Y eso para mí es una frase muy poderosa de la cual ha provocado que me han sacado más de 2, 3 parroquias, ¿sí? Pero con mucho gusto la seguiría diciendo porque al final también reconozco que quien la dijo era un tipo muy inteligente, un teólogo muy capaz, muy reconocido y me encantó, ¿sí? Y eso pues ayuda a todos los hermanos judíos y budistas, todo eso, pues de que hay su esperanza, cada quien tiene su caminar, ¿no? Entonces, al paraíso se puede entrar sin sacramentos, nomás no lo olviden, pero nunca sin oración. Y no estamos hablando solamente del paraíso allá,
sino del paraíso aquí. Entonces, con esto termino mi exposición y bueno, pues está abierto para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Una nutrida y que como gigantesca lluvia de ideas, ¿verdad? Porque digo, es muy fuerte. Fíjate que esta parte que mencionas de Karl Rahner, yo quiero como poner mi punto de vista al decir, se puede entrar sin sacramentos, porque en ocasiones el sacramento, que también es vínculo dentro del marco católico, es vínculo con Dios, en ocasiones es trámite, ¿sí? En muchas ocasiones es trámite, ¿sí? Y entonces sí está el sacramento, pero cuando no tiene el poder de conexión, que sí tiene la oración, que yo diría que la oración también es quien vitaliza los sacramentos, ¿no? Y entonces es como el que le daría un sentido, un propósito a los temas sacramentales. Ustedes saben que dentro del contexto de la religión católica, los sacramentos son rutas a través de las cuales nos conectamos con Dios, ¿no? Desde el bautismo, confirmación, etcétera, etcétera. Orden sacerdotal, la Eucaristía y demás. Entonces es como si la despojas de ese encuentro íntimo con Dios, pues estaríamos con un sacramento bofo, diríamos, ¿no? Sin sustancia. Y por ahí lo entiendo. ¿Qué te parece la reflexión? Sí, sí, es verdad. Es decir, y es un círculo. Es decir, si no tenemos una vida donde oramos, nos va a saber a nada los sacramentos, como le sabe a mucha gente. Pero una vez que se ejercita la oración, los sacramentos tienen una riqueza invaluable. Yo Sí. disfruto mucho, por ejemplo, las misas tridentinas, que son dos, tres aquí en Guadalajara, y me parecen maravillosas, enriquecedoras. En otros tiempos me hubiera muerto de aburrimiento. Sí, bueno, ahí ya habla de que puedes conectarte con todo el simbolismo, ¿no? Así Sí, es, y que también me capaz que, conecto, yo me acuerdo de una experiencia que en una mezquita, la Mezquita Azul en Estambul, en Turquía, también fue un maravilloso encuentro con Dios, ponerme a compartir la oración con los hermanos musulmanes y yo no sabía árabe, pero hice lo mismo que hacen ellos sus gestos, pero yo rezando o diciendo lo que yo tenía que decir. Y al final fue un encuentro maravilloso desde una experiencia de rito musulmán muy, muy enriquecedora. claro, que se liga también con que la oración va acompañado de una actitud interna, pero que en ocasiones también se manifiesta externamente, ¿no? Claro, claro, o sea, tiene que haber los dos elementos y por eso nos ayudamos en la oración. Digo, con el cuarto vacío, como dice la Biblia, ¿no? Te vas Sí, a un lugar oscuro o lejano o a tu desierto, como sea, porque también los lugares y los espacios son importantes. sí, claro. Pues hay un dicho que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. Pensaría yo que también aplica el que anda con Dios a ser, a descubrir su divinidad, aprende. Sí. Claro, a En reconocer ese que somos sentido hijos es de Dios. oración y autoestima, ¿no? Así es. Si somos hijos de Dios, pues uno diría, ¿por qué tendría que tener problemas de autoestima? Si uno lo reconoce, lo sabe, lo entiende. Claro, claro, esa parte es muy bella, ¿no? Como decir la oración como un camino de autodescubrimiento para aceptar tu grandeza. Yo hoy hablaba en una plática que di en un centro de adicciones, que por ahí veo a algunos conectados de ese centro, cual aplaudo. Hablaba yo del orgullo, como redescubrir tu orgullo, ¿no? Y Sí, tu orgullo que no es arrogancia, es tu grandeza porque estás conectado con esta condición de divinidad que en ocasiones no nos reconocemos. así es. Pues excelente, pues abrimos a comentarios. ¿Quién tiene por ahí algún comentario, pregunta para el doctor Cris?
ahí está Cris. Adelante, Cris. Ay, hola, buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. doctores. Bueno, yo sí me quise conectar hoy porque vi que el doctor Miguel Ángel publicó en su WhatsApp la sesión y casualmente esta semana, bueno, ya desde hace algunas semanas comencé a escuchar el podcast del doctor Rafael y digo, particularmente hablando de este tema, me recuerda la frase de Santa Teresa de más vale una hora de autoconocimiento que 1000 horas de oración, 1000 horas de oración. Entonces me hizo muchísimo sentido y resume como todo este tema, ¿no? Que hay que vincular la oración con quien vamos siendo en cada momento. Pero bueno, comento esto del podcast del doctor porque ha venido muy, como con mucha gracia a mi vida en un momento de crecimiento espiritual, profesional incluso, porque estoy dando talleres, soy maestra en conciencia plena, estoy dando talleres del sentido de vida y justo una vez que iba a dar el tema del sentido de vida, vi un podcast del doctor Rafael donde me dio un panorama totalmente distinto y que me iluminó mucho. Y así como eso en varios aspectos, ¿no? A nivel personal. Y justo hoy venía escuchándolo con mi hijo de 10 años. Entonces, yo procuro no ponerlo cuando está el niño porque siento que son temas que yo apenas estoy como asimilando. Digo, el niño de 10 años que tiene que andar comprendiendo estos temas, pero resultó muy útil. Lo puse y me impresioné cómo incluso ayuda a los niños a reflexionar. El doctor Rafael habla también da ejemplos de su hijo, de cuando su hijo estaba pequeño, cómo ha compartido con él estos temas espirituales desde pequeños. Y justo ya escuchamos un tema sobre la homosexualidad. Y son temas que ya con los que convive mi hijo en la primaria, entonces sirvió mucho para el debate. De hecho, aquí está mi hijo, ¿verdad? A ver, saluda, Javi. Hola. Y tenía una duda en Hola. particular, a ver si se la puede compartir ahí al doctor Rafael. ¿Qué le ibas a preguntar? Que es cierto que Dios ama a los homosexuales al igual que a los heterosexuales. A todos, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, a todos los ama por igual. Muchas gracias. Ahí lo seguiremos escuchando. Muchas gracias por tus comentarios. Pues padrísimo, padrísimo. Ahí está Luis Esparza. Adelante, Luis. Doctor, gracias, doctor Espinosa, por la plática. Yo quiero agregar un punto muy especial que hace del odio el peor desde mi punto de vista, el peor de los pecados. Es otro factor que, además de afectar la autoestima, y lo digo por experiencia, es el dolor físico que se siente al tener odio hacia alguna práctica, hacia alguna religión, hacia una persona sobre todo. Y aparte, pues, lo hace un soberbio. Cuando uno es afectado en su interés personal, familiar, por alguna persona o grupo de personas, pues uno piensa, ¿verdad? Desde luego que no eres merecedor de esa afectación. Entonces, tu odio te lleva te lleva a la soberbia al pensar que ese ser supremo que está allá arriba debería de poner las cosas en su lugar en este mismo momento. Que ese ser supremo, Dios, para mí existe Dios, debería de corregir esa práctica de esa persona que me provocó un daño a mí, que le provocó un daño a alguien de mi familia. Me hace soberbio porque quiero que le pase un tren encima en este mismo momento, que le caiga un avión y voltea uno hacia el cielo y dice, ¿qué pasó, Dios? Si yo soy el bueno, él es el malo. Entonces, ¿por qué no pones orden en este sentimiento que yo tengo? ¿Verdad? Entonces, mina la autoestima precisamente por eso, ¿verdad? Porque no se resuelve las cosas como uno quiera. Y déjenme decirles que el dolor físico también es bastante evidente. Duelen las articulaciones, duele el pecho, la cabeza te estalla,
porque no existe un orden, no encuentras un orden en algo que te afectó a ti físicamente. Entonces, pues, quiero decir que finalmente mi recomendación siempre que escucho a una persona que tiene algún problema con otra y tiene una especie de odio, de rencor, es que lo elimine, porque finalmente uno es el que se afecta, que lo siente, el que lo duele, y en la otra persona probablemente pueda seguir en la vida siendo o deshaciendo de acuerdo a sus propios intereses, ¿verdad? Eso es todo por el momento, doctores. Muchas gracias por escucharme y gracias a todos por participar. Gracias, gracias, Luis. Una recomendación, luego, alguna vez conocí a una mujer que había tenido una vida muy difícil, esposos, hijos, todo. Y ya estando en el lecho de muerte en el hospital, estaba enojada, furiosa, tenía todo su cuerpo con las articulaciones, todo estaba así. Y entonces, platicando con ella, pues tenía toda esa lista de reclamos hacia la vida. Al final, la mujer le acerqué a un sacerdote porque quería confesarse y el sacerdote me platicó que antes de irse dijo, bueno, no puedo hacer nada, solamente permitirme amar por Dios. Y dice que bajó los hombros, se relajó su cuerpo y murió en paz y feliz. Se abandonó a lo que tenía que abandonarse antes, que era realmente al profundo amor de Dios hacia ella, es decir, volvió ese odio, lo dejó allá y mejor se concentró en el amor hacia sí misma. Y dijo, ok, aquí estamos, bajo los hombros, no puedo remediarlo, no puedo hacer nada, solamente permito que Dios me ame y yo me amo. Ella lo hizo en ese momento, ojalá y todos lo podamos hacer antes de que lleguemos a esos momentos. De ahí, doctor, yo tomé un refrán y lo modifiqué a mi conveniencia. Siempre digo, Dios no endereza jorobados y tampoco castiga a quien uno quiere, y mucho menos en el momento que uno quiere. Así es. Es un misterio, los caminos de Dios son un misterio y siempre lo serán. Muy bien. Así es, doctor. Muchas gracias. Pues interesante tono va adquiriendo nuestra charla. Invito a nuestros invitados, valga la redundancia. Ahí está el doctor Edmundo Burelo. Adelante, estimado doctor. Pues muchas gracias por esta oportunidad y este nuevo enfoque de la oración que a veces yo la ubicaba como un rezo, como algo repetitivo, como algo aburrido, pero me abre una nueva panorámica, una nueva percepción de la profundidad que tiene, ¿verdad? De abrirse y de confrontarse con uno mismo. Recientemente, una experiencia. Estoy arreglando unos terrenos que tengo invadidos y recurrí a un gestor que me ayudó ante una dependencia que, pues, como muchas que hay, ¿verdad? Y yo ya estaba pensando, delincuentes de cuello blanco, me dan ganas de estrangularlo, de que le pase algo, desearle algo mal, ¿verdad? Pues dije, no, pero ¿por qué me estoy yo envenenando, verdad? Entonces empecé con ciertas oraciones, pues como el Padre Nuestro, como otras cosas, como el Corazón de Jesús, ¿verdad? Y otras más y dije, bueno, a ver, voy a repetir esto, voy a calmarme, incluso hasta me quitó el sueño un día, y resulta que dije, bueno, voy a hablar al jurídico de esta institución, y en el jurídico me dice, no, pues ya está su resolución favorable, lo que no me quería entregar este amigo, y todavía le quedo a deber mucho dinero, pero con esto ya no tiene cómo cobrármelo porque como ya me entregaron la resolución favorable, o sea, como si deja uno a través de la oración que, pues que a la divinidad, Dios, como queramos enfocarlo, actúe, pues hay que dar la oportunidad de eso, de que también en las actividades se resuelven sin esa violencia que quiere uno, en que nada más nos da daño.
y si no se resuelven, bueno, cuando menos ya no tenemos esa violencia interna nosotros, ¿verdad? Por ahí algún filósofo decía, más vale sufrir la injusticia que cometerla. Y creo que esto de la explicación tan amplia, tan precisa, tan bien enfocada en sus diferentes, desmenuzada, ¿verdad? Me fue de mucha utilidad. Muchas gracias para pues el maestro Rafael Espinosa con esta explicación tan magistral. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted por su compartirnos su experiencia. muy bien, excelente. Pues sí, se va encadenando el tema del odio y el del amor. Gloria Steinem, una escritora sobre autoestima, dice, el odio generaliza, porque lo escupes para todos lados, ¿verdad? El amor especifica, en el sentido de que lo diriges de manera especial a alguien, ¿sí? Y a algo. Y es una frase que también me gusta, ¿verdad? Porque andamos sin darnos cuenta en ocasiones, inundando de manera negativa nuestra vida, primeramente, porque es un veneno, ¿sí? Cuando el amor es un bálsamo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién dice yo? ¿Quién más se anima a compartirnos su reflexión o pregunta? Y el doctor está más que puesto para responder. ¿Yo, Miguel? ¿Se puede? Sí, adelante, claro que sí se puede, adelante. Bueno, pues buenas noches a Sí, todos. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso en Guadalajara y ahí tuve la oportunidad de escuchar a Rafael. Y bueno, desde el principio me encantó porque es como, aparte de que el contenido es muy valioso, es como la manera en que lo transmite, es profunda. Esa es mi percepción. Y bueno, yo creo que sin Dios no somos nada, y como tú lo percibas, sin Dios no somos nada y que la oración es fundamental. Entonces, este enfoque me encanta. Gracias, Rafa. Tienes nombre de arcángel, igual que Miguel. Entonces, padrísimo, estamos muy sintonizados, ¿verdad? Y pues agradecerte porque es una manera muy profunda el contenido, tu expresión y todo. Bueno, yo me siento muy afortunada de estarlo escuchando y desde el Congreso también, solo no tuve la oportunidad de decírtelo. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias a ti, Isela. Pues yo tengo que confesar algo. Yo cuando hablo, ahí sí que Dios hablará porque yo no me acuerdo qué dije, ni cómo lo Sí, te dije. creo. O sea, no Claro. tengo ni idea. Entonces, pues ahí uno se va soltando y Dios va poniendo las cosas. La verdad es que no me daría yo el crédito. Más o Ok. menos, una vez un amigo me dijo, uno es el agujero de la flauta por donde Dios sopla. Es todo. Qué padre. Gracias. Gracias a ti. Ok, muy bien, todavía recogiendo reconocimientos, pero un rasgo de la autoestima es aprender a recibir, ¿eh, Rafa? Sí, sí, claro. Entonces, nos lo dejamos llegar, qué padre que siga resonando el Congreso. Por favor, ¿qué consejo le pueden dar a las personas que sienten que no pueden perdonar? Yolanda Rodríguez. Bueno, aquí sí hay una historia que quiero contarle a Yolanda que se lo traía en la cabeza. Cuando esa chica que platiqué que la violó su papá, eh, no podía perdonar a su papá, ¿sí? Eh, y quería perdonarla. Para Dios es suficiente querer y lo demás lo hará Dios. La chica le preguntamos, ¿puedes perdonar a tu papá? Dice, no, no puedo. ¿Quieres perdonarlo? ¿Quisieras perdonarlo? Dijo, sí, por mí, por él. Pero no puedes, no puedo, pero sí quiero. En ese momento dijo, con eso es suficiente. Si no puedes perdonar, está bien, pero quieres. Por lo pronto ya lo escribiste. Quiere decir que sí quieres. Para Dios es suficiente. Teológicamente hablando, ahí ya está el perdón.
Ok, padrísimo y muy liberador, ¿verdad? Así es. Sí, por supuesto. Y entender de que, pues en el tema del perdón, que lo hemos abordado en algún momento acá, que más adelante plantearemos algún evento sobre ello, pues entender que perdonar es soltar emocionalmente, ni siquiera es condonar deuda, ¿no? Es decir, la deuda sigue siendo reprobable, ¿verdad? Pero ya no traigo cargando el tema emocional, que yo digo cuando quiero, pues entonces ya doy el paso hacia el sí, aunque no sé el cómo, ¿verdad? Y eso es lo interesante también, aprender los cómo. ¿Quién más? ¿Quién se anima a otro comentario antes de pasar a avisos parroquiales? Pero digo, a propósito de la oración, parroquiales, ¿no, Rafa? Sí, sí, claro. Hay que ser litúrgicos también. Sí. A ver qué hay Yo, en el chat. Miguel, Bueno, a mí me encantaría comentar. adelante, Imelda, por favor. Ay, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Ya Sí. tenía varios miércoles queriéndome sumar, pero no me daba el tiempo. Y ahora, me encanta escuchar este tipo de charlas. Muchísimas gracias. Este tema me gustó muchísimo, Rafael, y también me tocó escucharte en el Congreso. Para mí lo asocio mucho el estarte escuchando con esa oportunidad de tener tiempo para ti, con ese escucharte, tener tu mente ni en el futuro ni en el pasado, sino aquí y sabiendo qué sientes y darte la oportunidad de sentir, llorar, disfrutarte, escucharte y que no haya más ruido de ni de gente, ni de personas, ni de nadie. Entonces, es para mí la oración es súper a quien ores y como ores. Creo que es uno de los momentos más fundamentales y que actualmente perdemos ese contacto con nosotros mismos y ese tiempo de disfrute personal. Pareciera que necesitamos alguien que nos entretenga, alguien que nos diga cómo sentir o peor aún, alguien que yo le digo a mi hijo, no, estás ahí ido, ¿no? Porque te idiotiza la tele, ¿no? Y me dice, ¿por qué, mamá? Sí, porque no piensas, no sientes, no ves, es como entretenme, ¿no? Y literal, ves una película y te entretiene y lo que sea y te fuga de lo que eres tú. Entonces, el estar en los espacios contigo mismo cuesta mucho trabajo cuando no hay esa práctica, pero cuando lo logras, el contemplar, el sentirte, el estar, es orar. O sea, para mí es orar en todo momento y me gusta muchísimo. Cuando lo practicamos, yo veo a mi niño y practica así, platica con él y con su amigo imaginario y se dice cosas y disfruta acostarse en el pasto. Le digo, ¿ves qué diferencia? Y su temperamento cambia, su sensación cambia. Entonces, yo lo veo en mí, lo veo en él, lo veo en varias personas y me encanta. Entonces, te quiero agradecer muchísimo esta forma tan bonita espiritual de explicarlo y de que podemos encontrar muchísimas formas de poder conectar con nosotros mismos. De verdad, muchísimas gracias, Rafael. Magistral, muchas gracias. Gracias a ti, Imelda. Y para los que, déjenles platico una historia mía real, a propósito de lo que decía Imelda. Cuando me dicen, oye, ¿tú cómo aprendiste? Pues cuando yo tenía 12 años me fue a confesar una vez. Y entonces un padre gandaya, porque era un padre gandaya, rompió todos los cánones y rompió todo lo que se le conoce como el canon legal de que cuando tú te confiesas no puedes poner una penitencia legalmente que trascienda la confesión. Es decir, te da 3 Padres Nuestros y sabes que tú puedes hacer los 3 Padres Nuestros, pero no puede haber una penitencia que vaya más allá del tiempo de la confesión a la siguiente. Entonces, ese padre, pues rompiendo las reglas, como me gusta que lo hacían, me dijo a mis 12 años, seguramente le dio risa lo que le confesé, bueno, no es que le dio risa, sino le había parecido muy tierno, y me dice, de penitencia te voy a encargar, y me pregunta, acabas de entrar a la escuela, ¿verdad? Sí, a la secundaria, le dije, 12 años. Le dijo, mira, cada vez que vengas de la secundaria, vas a llegar aquí a la Basílica de Zapopan, te metes atrás de la sacristía a una capilla que se llama el Camarín. Allá atrás del altar mayor hay una capilla que se llama el Camarín, que se entra por la sacristía. Antes la sacristía estaba abierta y uno podía pasar. Y te sientas ahí en el Camarín y por 5 minutos
y le pregunté, ¿y qué voy a hacer? Nada, nomás siéntate, cállate, quédate callado y quédate ahí 5 minutos. ¿Cuánto tiempo? Los 3 años de la secundaria. Por eso rompió la regla. Entonces yo, que era un niño muy obediente, voy, cada vez que pasaba por ahí, me metía, llegaba de la escuela y antes llegaba a la basílica, me metía a la basílica, me iba a la sacristía y me metía al camarín, que era una capilla muy oscura, grande, oscura, silenciosa. Y ahí estaba, yo tratando de cumplir mis 5 minutos, ¿no? Durante 3 años. Al principio estaba medio desesperado. Después, como que me sosegaba. Después, como que me tranquilizaba y aprendí que la mejor oración es la que uno está callado y escucha lo que Dios le va diciendo. Al final, era una delicia llegar al camarín y esos 5 minutos se volvieron después 10, después 15, después media hora y aprendí que la oración es silencio. Y el silencio es cuando uno escucha a Dios, porque cuando uno anda rezando, Padre nuestro que estás en los cielos, no escucha a Dios. Está uno hablando, pero a veces no se permite escuchar a Dios. Si me preguntan cómo aprendí a hacer oración, con una penitencia que duró 3 años, ¿no? El padre hizo una ilegalidad, pero muy buena, rompió la regla, yo creo que me ha visto, y ciertamente todas mis punzadas de adolescencia se atemperaban estando en esa capilla oscura, silenciosa y callada, sentado, simplemente escuchando el silencio y escuchando a Dios en ese silencio. Pues muy bien, qué buen testimonio y historia. Muy bien, Rafa. Pues cerramos con el comentario de Juan. Juan Rol, adelante. Desde Venezuela, Juan. Échale. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, primero, como siempre, honrado, agradecido. La semana pasada no pude estar, pero bueno, hoy sí hice todo lo posible, pero tenía una actividad en la Hermandad Gallega aquí en Caracas y pude, gracias a Dios, llegar a tiempo y escuchar esta bella exposición. Me gustó mucho el enfoque, me gustó mucho muchas cosas que dijo y quería felicitarlo, porque esta mañana casualmente estuve en una clase con un amigo profesor de filosofía que estaba hablando sobre Platón, ¿no? Todo el tema de la filosofía política aquí en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, todo el tema de la cultura griega, pues todo lo que se vivió en esa época y con los sistemas políticos, lo que llaman, no sabía que existía un término llamado timocracia, pero es un término interesante. Y ahora escuchar todo este tema para finalizar el día, ¿no? De oración, de autoestima, de frases tan maravillosas como el amor en libertad, de citar a un teólogo tan reconocido como Karl Rahner. O sea, la verdad que el tema del fracaso, la sexualidad, el confiar, el pensar, el hablar y la soledad, y el tema del perdón, que es un tema que casualmente venimos escuchando mucho durante todos estos últimos años acá en este grupo, con mi psicoterapeuta aquí en Venezuela también. O sea, es un tema que yo he manejado, porque como ya saben los doctores, yo vengo a atravesar un proceso complejo, pero bastante avanzado, doctor Miguel Ángel, de divorcio. Creo que he pasado varias de las etapas que usted mencionó en algún momento y ya gracias a Dios salió, primero que ya salió legalmente y segundo que bueno, estamos en un proceso como de crecimiento, pues de aceptación, de seguir adelante, pero de la mejor manera, no de cualquier manera, sino de la mejor manera. De hecho, en estos días alguien me mencionaba un personaje de esta película famosa que les recomiendo, ¿no? Que es la Intensamente, ¿no? Intensamente uno, Intensamente dos, que hablan de todas estas emociones que tenemos los seres humanos y cómo que están dentro de nuestra cabeza y conviven, la alegría, la tristeza, la ira. Y había una que venía a mi mente, que era el tema de la nostalgia. No solamente la nostalgia de las cosas que uno puede recordar con cariño, sino de querer un mundo mejor. Y una de las cosas que me quedó es el tema del odio, amor mal orientado, el tema del perdón hacia nosotros mismos. Y eso me encantó y llevarlo a mi vida, ¿no? Llevarlo y enseñarlo a mis hijos, a mi familia, aceptar ese tema, el tema de la imperfección, que es un tema tan complejo. Y yo que, bueno, los autores saben que soy ajedrecista, maestro de ajedrez, entrenador de ajedrez, ahora ligado también al tema del dominó. Buscamos la perfección en una actividad, digamos, intelectual
y aceptar las imperfecciones me encanta, porque es un tema que tengo que transmitirle a mis alumnos. No que los enseño a ser imperfectos, los enseño que den lo mejor de sí en la competencia, pero que la imperfección tienen que aprender a manejarla en un momento determinado para poder dar lo mejor de sí mismo. Ese amor que me gustó el término de amor en libertad. Yo anoto mucho y la verdad que anoté muchas cosas interesantes. Lo del paraíso aquí en la tierra también me encantó, lo de la lluvia de ideas, el ejercitar diariamente la oración, el ir al desierto, el tener a Dios presente, digamos, en cada momento de nuestras vidas. Y esa parte final que decía que la oración es silencio, es aprender a escuchar, es cambiar la perspectiva, es entender que no somos perfectos y mirarnos a nosotros mismos y a la vida y a los seres humanos con alegría, pero al mismo tiempo con compasión. Eso me gustó y me impactó de esta sesión el día de hoy, que quería felicitarlos como siempre y agradecer a los doctores Miguel Ángel y Alexander por la invitación. Por supuesto, siempre mi amigo Alexander Hernández, que está por ahí también, que me hizo la invitación hace algunos años y que trato en la medida de lo posible de aprender de cada uno de ustedes. Muy, muy honrado, pero sobre todo muy agradecido con el ponente de hoy maravilloso, porque padre Rafael Espinosa, la verdad que lo quiero felicitar. Si mandan después el link de su blog para seguirlo, donde hace las actividades para poder seguirlo, muchas gracias. Y bueno, felicitarlo. Feliz noche y muchas bendiciones. Dios los bendiga. Muchas Gracias. gracias, Juan. Adelante, Muchas Rafa, gracias, Juan. Rafael, cerrando. ¿Dónde te siguen? Bueno, pues nomás tengo un podcast, ¿no? Y ahorita estoy haciendo pininos para hacerlo video. Me cuesta trabajo. Se llama, pues el podcast en Spotify, Teología para la Vida Cotidiana, así tal cual se escucha. La imagen que sale es el Buen Samaritano, una imagen del Buen Samaritano. Pero se llama Teología para la Vida Cotidiana, que también ya está en YouTube, con el mismo nombre, la página de YouTube, Teología para la Vida Cotidiana. Cuesta trabajo, pero ahí está. Y pues muchas gracias, Juan, por tus comentarios. Decirte que yo también fui ajedrecista profesional, pero me tuve que retirar joven, muy joven, siendo el cuarto mejor jugador del país, por una razón ya ven que muevo el cuello, pues del estrés, me provocaba que lo moviera mucho más y entonces el médico me dijo, o dejas eso o dejas la cabeza. Entonces tuve que dejarlo, ¿no? Entonces, pero sí, desde esa vez, desde que tenía 14 años a la fecha, no he tomado un tablero de ajedrez. De hecho, quería mencionarle que en México, lo puedo confirmar Alexander Hernández, hay un maestro internacional, me puede confirmarle, que creo que se llama Rafael Espinosa Flores. Flores. Sí. Estábamos en el equipo también, nomás que él era grande, yo era un niño. Rafael Espinosa Flores se llama, claro, sí lo conozco muy bien, pero yo tuve que desertar del ajedrez a los 14 años. Y bueno, pues ni modo, cosas de la vida. Bien, estamos en tiempo y el doctor Alexander pide la palabra. Adelante, Alex. Pues nada más saludarlos. Estaba en otra reunión, pero con gusto voy a ver la grabación del doctor Rafael Espinosa. Les voy a mandar el enlace, por supuesto, y ojalá nos pueda mandar las diapositivas para que se las podamos también pasar a los participantes. Me da gusto saludarlos y el próximo miércoles me toca una participación relacionada con la felicidad. Muy bien, muy bien. Pues agradecerle a todos. Gracias, Alex. Agradecerte, Rafael, tu gentileza de aceptar la invitación. La primera de las siguientes, ya lo platicaremos en el futuro, si nos lo aceptas la invitación. Agradecer los comentarios, agradecer la participación de todos, decirles que este espacio es de todos, todos lo construimos, de tal manera de que sigamos difundiendo el mensaje que nos hemos propuesto como misión, el seguir haciéndolo, ¿verdad? Así que muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta, que estoy muy honrado, y muchas gracias a todos que se pusieron a escucharme y que más que ayudar yo, me ayudan mucho cuando los escucho. Sí, por supuesto. Es mutuo, ¿verdad? Es mutuo. Y por ahí vamos a estar compartiendo el podcast. Lo he hecho, he compartido por ahí en
en el chat de los grupos el podcast del doctor Rafael. Y qué bueno que ahora ya estamos caminando más hacia las imágenes también, ¿verdad? Y en YouTube, qué padre. Ya nos iniciarás también en esto. Pues un abrazo para todos, abrazarnos a nosotros, es el abrazo de la autoestima, es el abrazo del amor, ¿verdad? Y que lo recibamos también de Dios, tal y como como viva en ti, ¿verdad? No hay una versión única de Dios, es el 1000 rostros y uno tienes el tuyo, el rostro tuyo. Así que, pues un abrazo con amor y que descansen. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, buenas noches. Descansen Buenas todos. noches. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Excelente, magistral. Hasta luego, Jorge y En Martín. paz. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Gracias a todos. Buenas Por noches. Alexandra. Hasta luego, hasta luego, ingeniero. Mucho gusto. Lo cerramos. Correcto, les envío en un rato más el Dale, enlace. cerramos para todos.